A partir de este momento estamos volviendo a grabar. Si alguien no quiere que se siga grabando la clase, por favor me lo hace saber en este preciso momento. Entonces, bueno, tú me estabas diciendo la gráfica debería darte algo así, con este puntico aquí y mostrándote esto. Bueno, aquí hay una cosa que no está bien. Vamos a ver esto, listo. Se ve mejor así, que parezca en menos X. Aquí utilizan llaves en lugar de paréntesis. La inteligencia artificial me puso eso, y también si quieren quítenle esto. Es innecesario para que aparezca el logaritmo natural de x. No vayan a quitarle este espacio de aquí, o de lo contrario eso les muestra un error tremendo, ¿vale? ¿Sí te dio la gráfica así? Sí, señor, perfecto. Gracias. Perfecto. Gracias a ti, listo. Entonces, bueno, chicos, voy a interrumpir un momentico la presentación de pantalla para explicarle el método de punto fijo. Para ello, vamos a comenzar. Déjeme le keeping the screen for everyone, listo. In the style. Qué chistoso es cuando le doy pin que se pone al revés. ¿O está bien? Vamos a ver si mejoró mi percepción. No, yo sé que estoy al revés. Esto está bien. Sí, bueno. Vamos a comenzar. Vamos a ver el método que se llama Fixed Point. En español, punto fijo. Para eso vamos a refrescar el teorema de punto medio, es decir, del mean value theorem. Que bueno, aquí me confiesa que sí lo vieron en cálculo como debió ser, pero para los que de pronto no lo recuerdan, en términos generales lo que dice el teorema es que si tú tienes un alfa que está entre dos puntos A y B en una curva, aquí tenemos alfa que está entre ellos dos, está en el medio, ahí viene el nombre del teorema. Entonces, si esta curva se llama f de x, lo que dice el teorema es que debe existir un valor de derivada en ese punto medio que sea igual a la pendiente entre esos dos puntos seleccionados, es decir, la pendiente entre A y B, que sería esto. ¿Ok? Nuevamente recuerden que esto es teta, esto es teta, y al final esto sería sencillamente el tangente de teta. ¿Hasta ahí es claro? ¿Se acuerdan de eso? Bueno. La explicación de eso viene dado por el uso de una función auxiliar que vamos a llamar h de x, que sería igual a f de x menos r veces x. ¿Ok? De hecho, para que nos quede más fácil familiarizarnos con la notación que vamos a utilizar en punto fijo, no vamos a utilizar f, sino que vamos a utilizar g de x. Entonces aquí sería g' de x, aquí sería g de b y g de a. Y entonces aquí sería más bien g de x menos r veces x. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues h de a y h de b serían iguales. Por lo que hacemos la resta entre los dos. h de b, que sería g
de B menos R veces B, y H de A, que sería E de A menos R veces A. Al hacer la resta, pues como son iguales, esto sería 0, o sea que nos quedaría G de B menos G de A igual a R veces B menos A. ¿Ok? Haciendo un trabajo algebraico, de aquí nosotros podemos saber que R sería igual a G de B menos G de A sobre B menos A. Asumiendo que B y A no sean iguales, ¿no? Porque si no, esta división no se puede dar. Sería una división por cero que no está definida matemáticamente. Pero como son diferentes, sin pérdida de generalidad, nosotros podemos dividir ambos lados por B menos A y nos queda esto que tenemos aquí. ¿Ok? Porque además recuerden que esto es igual a 0. Nosotros aquí ponemos, de pronto así se entiende más. Esto da 0 y quedaría G de B menos G de A menos E de B menos E de A, pero entonces factorizando R queda esto que está aquí. Estoy haciendo el trabajo algebraico que sería sumando R veces B menos A a ambos lados y después dividiendo por B menos A, obtenemos esta expresión que está acá. No sé si hasta ahí hay preguntas o inquietudes. ¿Para todos tiene sentido lo que está ahí en el tablero? Sí, bro. Bien. Bueno. Además de eso, la derivada de h en ese punto alfa, pues debe ser 0 también, y en ese caso sería igual a la derivada de g en alfa menos, pues lo único que depende de x es este r que está acompañándolo, o sea que el x, la derivada con respecto a x nos da 1 multiplicado por r, nos da r. Pues de aquí nosotros sabemos que entonces la derivada de g en alfa sería igual a r, y por ende, como r es igual a todo esto que está aquí, la derivada en alfa sería igual a g de b menos g de a sobre b menos a. Que esa es la explicación del teorema que ustedes vieron en el cálculo. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Inquietudes? ¿Ustedes? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿So far so good? Da igual. Bueno, el método de punto fijo realmente es una cosa muy simple. Entonces, nos interesa ese resultado que vamos a dejar ahí en la esquina. No sé si le van a tomar foto a algo o puedo borrar. Profesor, hay que poner un poquito más para arriba la pantalla, porque hay algo de la luz que hace que no alcance a ver bien la... Aquí, vete. Epa, eso es lo que no alcanzo a ver bien. Ah, ya. ¿Le tomaste la fotico? Sí, ya, gracias. Perfecto.
Bueno chicos, entonces voy a borrar esta parte de aquí. Y por increíble que parezca, el algoritmo de punto fijo es extraordinariamente muy sencillo. Hasta el momento nosotros lo que hemos hecho es expresar nuestros problemas del tipo f de x igual a 0. ¿Cierto? Entonces con punto fijo ahora lo vamos a expresar de la manera g de x igual a x. ¿Vale? O sea que el algoritmo, la única línea de código que va a tener es un ciclo while que va a estar iterando de la siguiente manera: a x en su versión t se le va a asignar la versión previa de x. Recuerden que t es un superíndice, no un exponente. No, mentira. Se le va a asignar g en la versión previa. Eso. Esa es la única línea de código que tiene ese algoritmo. Aunque no parezca, es extraordinariamente sencillo. Pero en comparación con los algoritmos previos que hemos visto, la convergencia está garantizada dependiendo de la derivada de la función g. Y para eso es que necesitamos aquel teorema, para mostrar precisamente en qué consiste la gran diferencia de eso. Entonces, vamos a escribirlo. Aquí todavía podemos escribir, sí. El error teésimo, esto es el error. The error. El error teésimo sería la diferencia entre la versión actual de xt y la versión g. Y como usamos esta asignación, xt sería precisamente g de xt menos 1. Y xt menos 1 sería g de xt menos 2. Para que lo tengan presente. ¿Hasta ahí vamos bien? So far so good. Bueno. Si nosotros nos basamos en aquel teorema, voy a escribir aquí. Nosotros podemos tener un alfa que se encuentre entre los valores de, por ejemplo, xt y xt menos 1, asumiendo que alfa esté cerca de la solución. Y eso nos dice, por el teorema de punto y medio, que g de ese alfa sería igual a g de xt menos g de xt menos 1 sobre xt menos xt menos 1. Ese es el teorema del punto medio, solamente que estamos diciendo que está entre estos dos valores que ha tomado x en el pasado. Bueno, en el presente y en el pasado. ¿Ok? Ese es el teorema del punto medio. Bien, con eso en mente, estamos en clase. Con eso en mente, si nosotros multiplicamos a ambos lados de esta igualdad, de este denominador, nosotros tenemos esto de aquí que sería que, si se ve bien ahí, sí, xt menos xt menos 1 por la derivada de g en alfa sería igual a g de xt menos g de xt menos 1.
¿Ok? Nos basamos en aquello, multiplicamos esto que está aquí en ambos lados y nos queda esto. Bien, ¿a qué es igual esto? Obsérvenlo aquí. Es igual al error tésimo. ¿Ok? O sea que sin pérdida de generalidad lo reemplazamos quedando xt por la derivada de g de x en alfa igual a, si x es igual a g de xt menos 1, ¿a qué sería igual entonces g de xt? ¿Qué me dice? ¿Cómo, profe? Si x es igual a g de xt menos 1, ¿a qué sería entonces igual g de xt? En términos de x. A xt menos 2. A xt más 1, exactamente. Esto de aquí sería xt más 1. Menos, ¿qué sería esto? G de x qué. Ese sí está acá, mira. ¿Sería igual a qué? ¿Qué ponemos aquí? Bueno, aquí. ¿Qué ponemos aquí? ¿X qué? xt, ¿cierto? G de xt menos 1 es igual a xt. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el error tésimo por la derivada en alfa, de g en alfa, sería igual. ¿Este qué error sería entonces? Si este es el error et, ¿este qué error sería? Este es el error t, la diferencia entre estos dos valores. Entonces la diferencia entre estos dos sería el error ¿qué? ¿En qué iteración? T más 1, así es. La iteración T más 1. ¿Ok? Bien. Quiero que piensen en lo siguiente. Si este valor de aquí, la derivada de g en alfa, es igual a 1, entonces este error, ¿cómo es en comparación con el anterior? Digamos que este es el error actual, t más 1, y este es el error anterior, el t. Entonces, si esto es igual a 1, ¿cómo sería el error actual con respecto al anterior? Todo número multiplicado por 1 nos da el mismo número. Entonces, este sería igual a... ¿no? Espabilaste. Si esto es igual a 1, ¿cómo sería el error actual con respecto al anterior? Igual, exactamente. Sería igual. ¿Qué pasa si g' de alfa fuera mayor a 1? ¿Cómo sería el error actual con respecto al anterior? ¿Seguro? ¿Sería qué? Si esto sería mayor a 1, ¿cómo sería el error actual con respecto al anterior? Igual. No, señor. Mayor. Sería igual si esto fuera igual a 1, pero ya no es igual a 1, es mayor a 1. Entonces este error sería mayor que este de acá, ¿cierto? Supongamos que este es 2 y esto es 2. Y si aquí es mayor a 1, pónganle 3, entonces sería 3 por 2, 6. No, mentira, esto no puede ser 2, sería 6. O sea que el error actual sería mayor, sería 6, y este sería 2, sería mayor que el error previo.
sea, si g de prima de alfa es mayor a 1, el error actual es mayor que el anterior. ¿Ok? Entonces, cuando ya íbamos aprendiendo cosas sobre la convergencia de este algoritmo. Vamos a ponerlo aquí. ¿Sí se ve bien ahí? Si el valor absoluto de la derivada de g en alfa es igual a 1, entonces el error actual y el anterior son iguales. Nosotros no queremos que pase eso, ¿cierto? El error actual debe ser menor que el anterior. Si el valor absoluto de la derivada en alfa es mayor a 1, entonces el error actual va a ser mayor al anterior. Ese comportamiento tampoco es deseado. Nosotros queremos que el error disminuya, no que se haga más grande. Ahora, ¿qué pasa si esto es una fracción de la unidad? ¿Qué pasa si la derivada de g sobre alfa es una fracción de la unidad? El error actual y el anterior, el error actual va a ser menor que el anterior. Entonces, si el valor absoluto de la derivada de g en alfa es menor a 1, entonces ahí sí, el error actual va a ser menor que el anterior. Y eso sí es lo que nosotros queremos. O sea que para poder utilizar este método tenemos que asegurarnos que cumpla esta condición que está aquí. ¿Ok? No sé si hasta ahí hay preguntas o inquietudes. So far so good. ¿Allá tienen preguntas? No, profe. Bueno, esta condición es la más importante. Si no se cumple esa condición, no pueden utilizar esa definición de g. Y tú puedes hallar muchas definiciones de g de x. Por ejemplo, voy a borrar aquí. Volvamos a nuestro problema anterior. Nosotros teníamos f de x igual al logaritmo natural de x menos Euler a menos x. Era ese el que teníamos, ¿verdad? Igual a 0. Entonces nosotros podemos redefinir g de x de dos formas. G de x igual le podemos sacar el logaritmo natural a ambos lados a la versión inicial. Recuerden que el problema inicial era... vamos a ponerlo aquí. El problema inicial era encontrar una x que quisiera que esto fueran iguales. Entonces, tomando esto de aquí, nosotros podemos aplicar logaritmo natural a ambos lados, de tal manera que nos queda... Bueno, vamos a hacerlo paso por paso. Nos quedaría menos x igual al logaritmo natural del logaritmo natural de x. Luego multiplicamos por menos 1 a ambos lados y nos queda... si tenemos espacio ahí, sí. Incluso lo podemos copiar aquí abajito. Parece que aquí no molesta el resplandor, sí. Nos quedaría x igual a menos logaritmo natural del logaritmo natural de x. ¿Ok? Y eso sería g de x. Buenas. Tenemos clase hasta las 4. Sí. De hecho, sí, todavía estamos bien. Porque quieren dar clase en otro horario. Bien. G de x sería entonces esto que está aquí. Esa es una versión de g de x, pero no es la única que podemos tener. La otra versión que podemos tener, vamos a poner una línea aquí,
es que cogemos a esto y le aplicamos Euler a ambos lados, quedándonos x igual a Euler de Euler a la menos x. Esa sería la otra versión. Y esto sería g de x. Fíjense que con este problema lo podemos definir así o lo podemos definir así. Esto lo vamos a llamar la versión 1 y esto lo vamos a llamar la versión 2. ¿Ok? Entonces, hasta ahí preguntas, inquietudes. Okay. Tomen un momentico apuntes y ya vuelvo con ustedes. Déjame un segundito ahí. Bien, chicos, estoy de vuelta. Bueno, entonces tenemos 1 y 2. La pregunta es, ¿cómo determinamos cuál nos conviene más? Entonces nosotros tenemos dos opciones. Y para saberlo, tenemos que hallar primero la derivada. Hagámoslo. Entonces aquí tenemos g de x igual a esto que está aquí. O sea que en este caso, si se ve bien ahí, sí, la derivada en alfa nos daría, de lo más externo, nos daría 1 sobre el logaritmo natural de x. Y de lo más interno, 1 sobre x. Perdón, alfa. Alfa es esto. Ahora vamos acá. ¿Se ve bien ahí? Sí. La derivada en alfa de esto que está aquí sería, lo más externo pues sería, queda tal cual como está. Euler a la Euler a la menos x. De lo más interno sería Euler a la menos x. Y de lo más interno nos daría un negativo aquí. No sé si se alcanza a ver bien. Vamos a escribirlo bien. Sería esto a la menos x y esto a la menos x. Eso es lo que nos daría ya. Bueno, como es en alfa, no ponemos aquí x sino alfa. Entonces aquí ponemos alfa y alfa. ¿Se ve bien ahí? ¿Sí? Tenemos estas opciones. Entonces tenemos que escoger un alfa. La pregunta es, bueno, ¿y cómo escogemos el alfa? ¿Sí ya?
No, que el valor absoluto de este sea inferior a 1. No es más pequeño, porque de pronto más pequeño uno puede ser 3.5, el otro puede ser 10 punto tanto, y ninguno de los dos sirve. Tiene que ser menor a 1. Tiene que ser una fracción, porque recuerda que al ser una fracción, por ejemplo, si aquí es 0.7 o 7 décimas, significa que el siguiente error va a ser el 70% del error anterior. Si es 0.95 centésimas, entonces el error siguiente va a ser el 95% del error previo. Por eso es importante que sean, no es más pequeño, sino menor a la unidad. La pregunta es cómo seleccionamos ese alfa. Entonces, siempre que ustedes van a hacer un ejercicio con esto, como estamos todavía trabajando en 2 dimensiones, y esto es graficable, o sea, tiene una representación geométrica, la idea es que tú entonces cojas y grafiques, por ejemplo, si este es nuestro problema inicial, tú graficas el logaritmo natural de x, aquí está el logaritmo natural de x. Tú graficas Euler a la menos x, entonces aquí está Euler a la menos x. Aquí tú miras la punto de intersección y al ojo tú seleccionas el alfa. Lo que pasa es que nosotros lo que no podemos seleccionarlo con precisión, pero si ustedes miran la gráfica que nosotros generamos inicialmente, ustedes sí pueden más o menos darse cuenta por dónde está el alfa. Por ejemplo, ahí está como por 1.3. Y lo que hacemos es reemplazar alfa, en este caso, por ejemplo, 1.3. Aquí está como 1.3. Alfa no es la solución, sino un valor cercano a la solución. Tú aplicas esto, lo reemplazas aquí, le aplicas el valor absoluto, y mira la condición. Si te da menor a 1, voilà. Si ninguno te da un menor a 1, no puedes utilizar el método porque no va a converger. Pero alguno debe darte. Normalmente siempre da. Entonces, si no, tienes los otros métodos numéricos para aplicar. Pero en el caso de que ninguno te dé, tienes que utilizar los métodos numéricos que vimos previamente. Porque de lo contrario, bueno, hay gente que por ejemplo, por curiosidad, se le da por probar el algoritmo en una condición de g de x que no converge, ¿sí? Y resuelve el problema, pero eso fue suerte, fue un accidente feliz, es decir, no significa que siempre que lo vayas a ejecutar funcione, y hay veces que se queda simplemente ejecutando indefinidamente porque no está garantizada la convergencia de la solución. ¿Cómo? La excepción no se la regla. Exactamente, es una cosa excepcional, fue algo fortuito. Pero no significa que porque funcione de vez en cuando debas aplicarlo. En ese caso, definitivamente, sin ninguna versión de la derivada en su valor absoluto, en el valor cercano a la solución, te da inferior a 1, te toca utilizar otro método numérico. Cualquiera de los que vimos previamente. Por ejemplo, tú de pronto no puedes aplicar Newton si tú no puedes derivarlo. Entonces tampoco puedes aplicar esto. De hecho, el método de Newton es una variante de este. En el método de Newton, voy a borrar aquí. Tú cogías a X y le asignabas la versión previa más un h, que era f de x sobre f' de x, bueno, menos f de x, f' de x. Esto que está aquí es g de xt menos 1. ¿Ok? Voy a copiarlo abajo porque se ve feo ahí. Y es confuso. Entonces, esto hace ver el método de secante y de Newton como una versión especial o como un caso particular del método de punto fijo. ¿Okay?
Esa es pregunta de examen. Vamos a probarlo entonces en código con 1.3, ¿vale? Teniendo en cuenta lo que está en el tablero. Entonces voy a interrumpir un momentico aquí la mostrada en cámara y voy a compartir la pantalla en lugar de ello. Unpin, listo. ¿Se ve bien? Perfecto, bueno, listo chicos, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Nuestro problema inicial que es logaritmo natural de x igual a Euler a la menos x. Y tenemos dos posibles versiones de g de x. Una en la que tenemos g de x, sí, g de x igual a la versión 1 es menos logaritmo natural de x. No, mentira, el menos logaritmo, aquí necesitamos logaritmo natural de x, pues igual a x, ¿cierto? Entonces esta sería la versión 1. Vamos a ponerle aquí el asterisco. ¿Listo? Y tenemos la versión 2, que sería... saben que aquí faltó el menos, no sé por qué lo boté. Ah, no, mentira, no. Está bien. Aquí no hay menos. La derivada. Efectivamente a veces necesito el tablero. El tablero es clave. Que sería Euler a la Euler a menos x. Esta sería la versión 2. ¿Ok? En consecuencia, la derivada para la versión 1, pero esta vez en alfa, sería esto que está aquí, ¿no? Quitemos este x. Listo. Sería 1 menos 1 sobre alfa por logaritmo natural de alfa. De hecho, a eso nos toca ponerle valor absoluto para tal fin. ¿Ok? Así se ve mejor. Esa es la derivada para 1.
en alfa. Ahora vamos a la derivada para 2 en alfa. Que aquí si no es una fracción, sino que sería, vamos a copiar esto que está aquí. Démosle esto y le ponemos aquí esto. Esto. Eso es lo que nosotros teníamos en el tablero, ¿no? Solamente que aquí tenemos que reemplazar el, ¿qué dice? Alfa y alfa. Bien. Bueno, estamos en clase. Profe, ¿puedo por una silla? ¿Puedo? Sí, señor. Entonces, el alfa, ¿cómo lo escogemos? Bueno, echemos una mirada otra vez acá a la gráfica, sin la solución. Imagínense que esto no lo hemos resuelto antes. Entonces miran aquí, si ven aquí, y se echan para abajo, y eso ya sabemos que está entre 1.5 y 1.3, tirando más como 1.5. Entonces podemos escoger, por ejemplo, 1.3 o 1.4, si no se nota bien. Vamos a escoger 1.3. Calculémoslo. Entonces, sabemos que necesitamos el valor absoluto, entonces utilizamos esa función. Ponemos aquí el menos. Esta cosa le adivina a uno todo. Ahí está. 1 sobre 1.3 por el logaritmo natural de 1.3. Hay algo que sí está mal aquí, yo creo que es esto. ¿Sí? Vamos a usar los paréntesis. 1 sobre 1.3 por logaritmo natural de 1.3 negativo. Y voilà, nos da 2.93. Pregunta de $1.000.000. ¿Nos sirve la versión 1 de GDX con ese valor de 2.93? No nos sirve porque es mayor a 1. Eso va a hacer que el próximo error sea casi el triple del anterior. Entonces no. Vamos a probar la otra. Entonces parece que ahora sí adivinó bien la inteligencia artificial. Falta un valor absoluto aquí. Está listo. En este caso, ¿qué opinan? Es apenas 36 centésimas. Significa que el siguiente error sería el 36% del anterior. Ese sí nos sirve, ¿cierto? O sea que nos quedamos con la versión 2. Aquí falta un asterisco para indicar que esa es la derivada con respecto a la versión 2. O sea que la ganadora es esta que tenemos aquí. O sea que tenemos que utilizar esto que está acá. Como eso es así, vamos a definir g, la función g. Entonces sería prácticamente esto que está acá. Pero aquí ponemos x. ¿Sí? Euler elevado al lado aquí. Ah, pero aquí faltó el negativo. Listo, ahora sí. Esa sería la que vamos a utilizar, esa función g de x. Bien. Ahora vamos a definir entonces el algoritmo. Yo les dije que el algoritmo es extraordinariamente sencillo.
Este es fixed point. Fixed points. Fixed point. Bueno, recibe la función g. Recibe una x inicial. Sí, una x inicial. Un threshold. Y eso es todo lo que necesitamos. Vamos a ponerle sí x0, porque ahora necesitamos a x, aplicarle la función en el inicial y comenzamos un ciclo while que lo va a preguntar es si la diferencia entre el x actual menos el previo, su valor absoluto sigue siendo mayor que el threshold. Adivinen qué. A x a x0 se le asigna el x actual, es decir, el x previo, y al x actual se le asigna g de x. No sé si hasta ahí hay preguntas, inquietudes. Al final se retorna x. Ese es todo el algoritmo. Entonces vamos a copiarnos un poquito aquí de secante. Tap. Tap. Entonces aquí le pasamos la función gfound. Pasémosle este como valor inicial, el threshold de tal. Y en lugar aquí de secante vamos a poner point. Listo. Y si no comete ningún error, voilà, ahí está la solución. Si bien que el algoritmo es muy sencillo, simplemente a x se le asigna g de x. El valor previo lo hacemos es para calcular el error. El error que sería la diferencia entre la versión actual menos la anterior. Cada vez que se aproxime a ser menor al valor de tolerancia o al umbral, que threshold traduce el español umbral, pues paramos el algoritmo. Eso es lo que él expresa. Es un algoritmo extraordinariamente sencillo. Mientras en los métodos previos nosotros comparábamos la intersección de la función f de x con y igual a 0, aquí nosotros vamos a encontrar la intersección entre g de x y y igual a x. Entonces vamos a graficarlo. Para eso tomemos un momentico el código de acá arriba. No necesitamos ni esto, que ya tenemos todo eso definido. Entonces aquí vamos a graficar g de x. G de x que cogimos fue el 2, ¿verdad? Entonces aquí vamos a copiarlo directamente este que está aquí. Entonces aquí esto lo copiamos acá. Quitamos f de x porque ya no nos interesa g, sino este. Aquí gfound. Y aquí es con respecto a x. Pero entonces ahora no es y igual a 0, sino y igual a x. Aquí ponemos g de x. Aquí ponemos point y aquí g de x.
Aquí estos dos valores deben ser similares, g de x y x. Y entonces, voilà. Miren cómo es la cosa. La intersección ya no es entre la gráfica de f de x, sino entre g de x con y igual a x, mientras que antes era la intersección entre f de x con y igual a 0. Esa es la diferencia entre este método y todos los anteriores. Y ahora lo que queremos garantizar es que g en x sea muy parecido a x. Por eso estos valores que ustedes ven aquí, que es la solución a nuestro problema. No sé si hasta ahí hay preguntas o inquietudes. So far, so good. Profe, podría subir Claro. poquito para el código. Claro que sí. Entonces, espérate, yo lo pongo aquí para que puedan copiarlo. Entonces, fíjense que todos esos métodos resuelven el mismo problema, pero de diferente enfoque. Entonces, volviendo a tu pregunta, si ninguno de ellos, la derivada, su valor absoluto, en el valor que se aproxima a la solución, nos da menor a 1, pues sencillamente este método no lo puedes utilizar, no es candidato. Entonces utiliza otro método numérico para resolver el problema. Como tal, ¿qué características podríamos identificar en un problema que nos pudiera hacer elegir un método en especial sobre otro? Depende de los criterios de convergencia. El curso de... Sí, claro. Los cursos de análisis numérico están enfocados en esa pregunta que me acabaste de hacer. En ver la formalización matemática que explique en términos de complejidad algorítmica cuál es el método más eficiente para resolver un problema específico. Pero sí le agradezco que sean más silenciosas, por favor, que estamos en clase. Nosotros, como esto es de método numérico y nosotros somos de ingeniería, a nosotros nos interesa la aplicación. El aspecto filosófico de determinar cuál es la mejor solución es un asunto más computacional y más relacionado con matemáticas. A veces se puede estudiar la complejidad algorítmica de los métodos numéricos, a veces no. En este caso, por ejemplo, fue muy sencillo, con base en la derivada. En otras oportunidades, por ejemplo, los métodos que son de naturaleza probabilístico, como Monte Carlo, no es factible encontrar la complejidad algorítmica de antemano. De hecho, no es la primera vez que ustedes enfrentan esa pregunta. Tal vez cuando ustedes vieron programación 2 y vieron los métodos de ordenamiento, ahí viene la misma pregunta: ¿cuál es mejor? Entonces le habrán dicho por encima que es Quicksort. Y sí. ¿Cuál? ¿Pero cuál de los métodos? ¿Cuál de los métodos te está diciendo? El Quicksort. Pero en términos de complejidad algorítmica, es de los que se enseñan en el curso, ese es el mejor. Porque es de complejidad logarítmica. Los demás son la mayoría de n cuadrado. Ustedes le hablaron de la notación o de es algo así como algorítmico versus polinomial. Entonces hay un punto que pues, aquí puede que sea mejor, pero entre más grande sea la entrada de los datos, se empieza a notar la diferencia. Y eso es lo que hace Quicksort superior en términos de complejidad algorítmica. Pero vuelve y juega. No creo que hayan entrado mucho en detalle en esa discusión. Ahora, no es el más óptimo, pero de los que les enseñan, ese sí. Porque hay otros que ustedes no vieron, como el Radixor, por ejemplo. O siguieron Radixor. Bubblesort está el
Sí, Shell Sort. Bueno, estaba en el programa, no sé si lo habían quitado. O sea, es que Estaba en el programa del curso. El profe nos enseñó uno o dos y a los demás pues Para consultar. a consultar. Bueno, la discusión de elegir cuáles son los algoritmos en términos de complejidad, de cuál es el mejor, es un tema que se llama análisis de algoritmos o complejidad computacional. Ahora, complejidad computacional es mucho más amplio, ¿no? Porque implica otras cosas. yo lo preguntaba más que todo por el hecho de que, digamos, en ciertos momentos, si queremos optimizar lo más posible un programa, lo ideal sería usar métodos que se adapten a lo que queremos hacer. Para efectos prácticos, es posible que estos algoritmos que hemos visto hasta ahora nunca más los tengan que utilizar en la vida. Porque son algoritmos para introducir, estos métodos numéricos. Y miren, pueden resolver problemas que analíticamente no pueden resolver. Pero en la práctica, los algoritmos que vamos a ver que sí es posible que los vuelvan a ver en su vida son los que vienen a partir de ahora. Por ejemplo, el método de gradiente es lo que se considera ahora como el estado del arte para optimización cuando tú quieres minimizar algo. Tú puedes utilizar estos métodos para minimizar y lo hemos hecho. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando veíamos el tema de cuál es el mejor ángulo para enviar una bala de cañón? Es un problema de optimización donde aplicamos ya varios de estos métodos. ¿Cierto? Bueno. Entonces, en el estado del arte, lo que se utiliza, por ejemplo, en redes neuronales o en deep learning o inteligencia artificial, es el algoritmo Adam, que es una variante de gradiente descendente. Pero el gradiente descendente lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Para que lo tengan presente. Pero el inicio, claro, es como decir que ustedes alguna vez van a lanzar balas de cañón utilizando ese modelo tan simplificado, eso no va a pasar en su vida. Pero sirvió para pasar el examen en su momento, el examen de física. Sino que, pues, en el contexto de un curso, alguien que está aprendiendo ingeniería, empezamos desde lo más básico, que es para que se vayan acostumbrando a cómo es la cosa, a cosas que son más realistas y de mejor aplicación. Igual, estos métodos son de mucho antes de que nosotros pisáramos la Tierra. Y sus autores llevan rato muertos. Entonces, son antiquísimos. No pueden esperar que son métodos muy útiles en la vida real. De pronto, algún día en la vida, no sé, si tienen que calcular algo muy simple como pi, de pronto tengan que usarlo. Pero por ahora no. Para pasar el examen del primer corte y el segundo corte sí tiene mucha aplicación. Bien, chicos, preguntas, inquietudes, incluyendo los que están también conectados. So far, so good. Sí, profe. Sí, señor. Cuéntamelo todo. O sea, so far, so good. Ah, magnificent. Très bien. Bien, igual ustedes pueden reacomodar todo el asunto. Nosotros podemos hacer otra vez, copiar esto aquí, pegar esto acá, copiamos esto aquí, pegamos esto acá. Y ustedes pueden, con ese mismo X que se calculó con el método previo, aplicarlo aquí y van a ver la misma solución. Solamente que sería por punto fijo. Fíjense que este X de aquí es que recientemente se calculó y bueno, también da. Y da con un valor bastante aceptable. Solamente que ahora lo estamos aplicando sobre f de x que está definido en la parte superior. Para que lo tengan presente. Porque en esencia resuelve el mismo problema. ¿Ok? Bien, chicos. No sé si hasta ahora hay alguna pregunta, alguna inquietud.
porque si no hay, lo podemos dejar hasta aquí hoy para darle tiempo a que los que tengan clase presencial se puedan mover para la clase presencial. ¿Alguna pregunta antes de interrumpir la grabación? No, profe, todo bien. Magnificent. Entonces voy a interrumpir la grabación. Esta la subiré tan pronto como sea posible en YouTube y se la comparto por el grupo de WhatsApp. Voy a interrumpirla a partir de este momento.